Hola a todos, en esta oportunidad hablaremos de los contratos y sus conceptos básicos. El Código Civil en el artículo 1308 se refiere a las obligaciones que nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos o cuasidelitos, faltas y de la ley. Sin embargo, todo comerciante debe referirse primero al Código de Comercio, que relaciona la definición con el Código Civil. Perfectamente, el artículo 1309 define los contratos como: contrato es una convención en virtud de la cual uno o más personas se obligan para con otra u otras o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Así decimos entonces que los elementos de un contrato pueden ser esenciales, elementos naturales y accidentales. Cuando hablamos de elementos esenciales, puede entenderse aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro diferente. Cuando hablamos de elementos naturales, son las cosas que, no siendo esenciales, se entienden pertenecer al contrato sin la necesidad de cláusula especial. Así tenemos que en la compraventa no es necesario que se estipule la obligación de garantía que tiene el vendedor, por ser un elemento natural, y además los elementos accidentales son aquellas cosas que se agregan al contrato por medio de cláusulas especiales, por no pertenecer el contrato ni esencial ni naturalmente. Volviendo a la compraventa, será un elemento accidental la estipulación de un plazo para que el vendedor entregue la cosa. Elementos comunes que podemos encontrar en los contratos. Podemos hablar de su capacidad, del consentimiento, del objeto y de la causa. Cuando hablamos de capacidad, es la aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones y poderlos ejercer por sí misma. Cuando hablamos de un consentimiento, es todo lo que legalmente se celebre, es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de éstas o por causas legales. Cuando hablamos del objeto en el contrato, es una obligación generada tal que consiste en una prestación, y esta última recae siempre sobre una materialidad, sobre un hecho, por lo que decimos que el objeto del contrato consiste en la prestación. De lo que se desprende es que si el contrato es unilateral, habrá un solo objeto, y dos, si el contrato es bilateral. Entonces, ¿qué es una causa? Simplemente es el motivo inmediato que induce a contraer obligaciones. La capacidad legal de la persona consiste en poder obligar por sí misma o sin el ministerio o autorización de otra. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a los contratos? Los contratos los podemos clasificar de la siguiente manera, atendiendo al número de partes que se obligan. Pueden ser unilaterales, que son aquellos contratos en los que una de las partes se obliga para que otra, que no tiene o no contrae obligación alguna. Por ejemplos, podemos citar el mutuo, el comodato y la prenda. Cuando son bilaterales, entiéndase por tales aquellos por los cuales la parte se obliga recíprocamente. Ejemplo, la compraventa, el arrendamiento y las transacciones. Podríamos también clasificar a los contratos por la utilidad que reportan a los contratantes. Podrían ser gratuitos o de beneficencia. Son gratuitos o de beneficencia si los contratos solamente reportan utilidad a uno de los contratantes, quien nada en cambio dará. Pueden ser onerosos. Distínganse estos contratos porque en ellos ambos contratantes pueden obtener beneficios, es decir, rentabilidad. Podemos también encontrar una subdivisión de los contratos como onerosos y atendiendo a su equivalencia de las prestaciones que se puedan recibir. También pueden ser comunicativos, son aquellos en los cuales las prestaciones se miran como equivalentes. En ellos las partes pueden determinar desde el momento de contratar los beneficios o pérdidas
que el contrato le reportará. Por ejemplo, la compraventa o una permuta. Pueden ser aleatorios, al contrario de los anteriores, serán aleatorios aquellos contratos en los cuales las partes no pueden establecer el momento de contratar, el beneficio o la pérdida que el mismo les reportará, ya que la existencia de las obligaciones de ellos depende de un acontecimiento futuro e incierto. Pueden ser también atendiendo a la forma como existen. Pueden clasificarse en principales y accesorios. Como principales podríamos decir que los contratos subsisten por sí mismos, es la regla general en los contratos. Cuando hablamos de contratos accesorios, se distinguen porque constituyen para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Puede ser también una clasificación atendiendo a la manera como se perfeccionan. Pueden ser consensuales y solemnes. En los consensuales, los contratos son los que perfeccionan el solo consentimiento de las partes. En el caso de los solemnes, tienen como solemnes aquellos contratos que para perfeccionarse requieren, además del consentimiento, la observancia de otras formalidades sin las cuales no producen ningún efecto. Y por último, podríamos hablar de unos contratos reales, en los que se perfeccionan por la entrega única y exclusivamente de la cosa. Gracias por su atención. Esto ha sido una cátedra relacionada con los contratos.